Mi guía escribió. ¿No vienes a Europa con nosotros? A mi marido le gusta que estas vacaciones sean solo un viaje familiar. Esto ocurrió después de que yo hubiera pagado íntegramente su casa nueva. Así que cancelé todos los pagos y la vendí. Cuando volvieron a casa, se encontraron con... Estaba de pie junto a la puerta con mi maleta, listo para volar con mi hija de vacaciones, cuando recibí un mensaje. Estaba doblando mi camisa de viaje favorita, una de lino azul claro, cuando mi teléfono vibró sobre la mesilla de noche. El tejido se sentía suave y fresco entre mis dedos mientras alisaba las arrugas, imaginándome llevándola puesta para cenar en ese pequeño bistró que Valeria había encontrado cerca del Museo del Louvre. Mi maleta yacía abierta sobre la cama como una promesa, medio llena de ropa cuidadosamente seleccionada para nuestra aventura europea. La aplicación del tiempo mostraba cielos soleados en París, perfectos para los tours a pie que había imprimido y guardado en mi equipaje de mano. Había estado tarareando una vieja canción de Julio Iglesias mientras decidía entre mis zapatos de cuero marrón y unas zapatillas de caminar más cómodas. Los billetes para el aeropuerto Charles de Gaulle reposaban en mi mesilla junto a mi pasaporte, ambos documentos impecables y listos. Faltaban 6 horas para la salida. Mi corazón sentía ese familiar aleteo de emoción previa al viaje, mezclado con una energía nerviosa. El teléfono vibró de nuevo. El nombre de Valeria apareció en la pantalla. Dejé la camisa a un lado y cogí el teléfono, esperando detalles de última hora sobre el vuelo, o un recordatorio sobre la hora de encuentro en el aeropuerto. En lugar de eso, encontré unas palabras que hicieron que la sangre se me helara en las venas. No vienes con nosotros a Europa. Leí la frase una vez. Luego otra, mi mente se negaba a procesarla. Continué leyendo. Mi marido piensa que es mejor si estas vacaciones son solo para la familia. Leí el mensaje completo una tercera vez, mi pulgar flotando sobre la pantalla como si, esperando lo suficiente, las palabras pudieran reorganizarse en algo que tuviera sentido. La camisa de lino que estaba a punto de doblar permaneció suspendida en mis manos mientras mi cerebro luchaba por comprender lo que estaba viendo. Solo para la familia. La frase se repetía en mi cabeza como un disco rayado, cada repetición más cruel que la anterior. Yo era su padre. Yo había planeado este viaje. Yo había comprado los billetes, investigado los restaurantes, trazado el itinerario durante incontables sesiones de planificación nocturnas, con guías de viaje esparcidas por toda la mesa del salón. ¿Qué significaba solo para la familia, cuando se lo estabas diciendo a tu propio padre? Me senté pesadamente en el borde de la cama, la maleta todavía abierta a mi lado como una boca abierta en un grito silencioso. Mis manos temblaban ligeramente mientras tecleaba la única respuesta que pude reunir, una palabra que encapsulaba toda mi conmoción y mi dolor. Vele. El peso de la decepción se asentó en mi pecho como una lápida de granito. Miré a mi alrededor, a mi dormitorio, y vi los restos de un viaje que nunca sucedería. Los artículos de aseo de tamaño de viaje, alineados en mi cómoda como pequeños soldados esperando órdenes. Las guías de viaje con notas adhesivas amarillas marcando los lugares que habíamos planeado visitar juntos. La nueva cámara que había comprado específicamente para estas vacaciones, todavía en su caja, un monumento a mis esperanzas frustradas. Con movimientos deliberados y cuidadosos, como si temiera que un gesto brusco pudiera romper algo dentro de mí, cerré la maleta. Cada clic de los pestillos sonó definitivo, como el cierre de un ataúd, en la silenciosa habitación. Luego, llamé a la aerolínea. Escuché la música de espera, una melodía insulsa que parecía burlarse de mi miseria, mientras esperaba para cancelar mi billete. La agente de atención al cliente fue comprensiva pero eficiente. Lamento escuchar sobre su cambio de planes, señor Morales, dijo, y me pregunté si podía oír la desolación en mi voz. Después, me senté en el salón, mirando fijamente los folletos de viaje esparcidos por la mesa de centro. La casa, mi hogar en Zaragoza durante más de 30 años, se sentía más vacía que nunca, más silenciosa de una manera que hacía que me zumbaran los oídos. Afuera, el perro de la señora Pérez ladró a algo en la distancia, el sonido agudo e insistente en la quietud suburbana. Cogí uno de los folletos, un panfleto brillante sobre la arquitectura romana, y lo dejé a un lado en la mesita. El gesto se sintió pequeño e insignificante,
pero era todo lo que pude hacer en ese momento de lúcida comprensión de que había sido cuidadosa y deliberadamente dejado atrás. La noche llegó con el mismo vacío silencioso que había llenado mi casa durante todo el día. Me había movido a través de las horas como un fantasma, realizando las tareas cotidianas por pura inercia. Dejé los platos de la cena en el fregadero en lugar de lavarlos inmediatamente, como siempre hacía. La maleta hecha seguía junto a la puerta de mi dormitorio, un recordatorio constante y doloroso de los planes que nunca se desarrollarían, del viaje que ya estaba sucediendo sin mí. El televisor murmuraba desde el salón, algún programa de noticias nocturno al que no le prestaba la más mínima atención. Seguía revisando mi teléfono sin ninguna razón en particular, desplazándome por un feed vacío. Una energía inquieta hacía que mis dedos se crisparan contra la pantalla. Quizás Facebook me proporcionaría alguna distracción, alguna ventana a un mundo que no fuera el mío, para escapar de la sensación hueca en mi pecho. Me desplacé por las fotos de los gatos de la señora Jiménez, las recetas compartidas por mi club de lectura, las publicaciones políticas que no tenía ganas de leer. El familiar resplandor azul de la pantalla era extrañamente reconfortante en la creciente oscuridad de mi salón. Y entonces, lo vi. Era una foto publicada por la madre de Marco. Ella y su marido, de pie frente a la Torre Eiffel, ambos sonriendo a la cámara con esa mirada satisfecha de los turistas que han encontrado la oportunidad fotográfica perfecta. El pie de foto decía, comienzo de las mejores vacaciones familiares de la historia. La marca de tiempo mostraba que se había publicado hacía 2 horas. Mi pulgar se congeló sobre la pantalla. Un torbellino de excusas desesperadas pasó por mi mente. Quizás habían hecho un viaje por separado. Quizás era una foto antigua que simplemente habían decidido compartir ahora. Mi corazón comenzó a latir más rápido, un tambor ansioso en mi pecho, mientras hacía clic en su perfil para ver más fotos. Y allí estaba, la misma ubicación, la misma hora, pero esta foto incluía a 4 personas. Los padres de Marco, Marco y Valeria, todos agrupados frente a un café parisino, con copas de vino sobre la mesa detrás de ellos. El pie de foto de Valeria, compartido desde el perfil de su suegra, hizo que se me revolviera el estómago, muy agradecida por este tiempo en familia en la ciudad de la luz. Feita de Ye, conté las caras en la foto con dedos temblorosos, 1, 2, 3, 4, la palabra familia ardía en mi mente como un hierro candente. Dejé el teléfono en la mesa de centro, su pantalla todavía brillando con sus rostros felices. Me levanté y caminé hasta la ventana de la cocina, mirando la casa de mi vecino, de donde salían luces cálidas. Familias juntas, pasando la noche. La traición me golpeó en oleadas, cada una más fuerte que la anterior. No era solo que me hubieran excluido. Era que me habían mentido. Me habían reemplazado. Cogí el teléfono de nuevo, esperando, rezando, haber entendido mal de alguna manera, esperando que las fotos contaran una historia diferente si las miraba más de cerca. Pero seguían allí, las marcas de tiempo seguían siendo recientes, sus sonrisas seguían siendo brillantes y despreocupadas. Los 4, juntos en la ciudad que yo había soñado visitar, disfrutando de las vacaciones que yo había planeado meticulosamente, usando el itinerario que yo había investigado durante semanas. Volví a la ventana de la cocina, y vi mi propio reflejo mirándome, fantasmal, y con los ojos hundidos. Detrás de mi reflejo, la pantalla del teléfono seguía mostrando su foto de grupo. Su felicidad superpuesta a mi imagen solitaria en el cristal. El contraste era crudo y doloroso, un recordatorio visual de cuál era exactamente mi lugar en su definición de familia. Apenas había dormido, dando vueltas en la cama mientras las imágenes de sus fotos de vacaciones se proyectaban en el interior de mis párpados cerrados. La mañana llegó con una luz gris que se filtraba a través de las cortinas de mi dormitorio, y supe que necesitaba respuestas. No podía dejar que esto quedara así sin entender por qué. Mi taza de café temblaba ligeramente en mis manos mientras estaba sentado en la mesa de la cocina, ensayando mentalmente lo que le diría a Valeria. La diferencia horaria significaba que era media tarde en París, un momento perfecto para una llamada. Respiré hondo y marqué su número, escuchando el tono de llamada internacional, caro y distante. 3 tonos, 4 tonos, y luego su voz, brillante y alegre. Hola, papá. Podía oír ruido de fondo.
La voz de Marco. Sonidos de la calle. La atmósfera bulliciosa de una ciudad europea. Valeria, necesito entender algo, dije sin preámbulos, mi voz más áspera de lo que pretendía. ¿El qué? Sonaba distraída, probablemente mirando algún monumento o el escaparate de una tienda. Vi las fotos en Facebook. Los padres de Marco están ahí con vosotros. Hubo una pausa larga y cargada de tensión. Luego su voz cambió, volviéndose defensiva. Papá, podemos explicarlo. Me dijiste que era solo para la familia, la interrumpí. ¿Qué soy yo, entonces, Valeria? Su tono se volvió más frío ahora, la alegría falsa reemplazada por una irritación apenas velada. Mira, Marco dijo que puedes ser un poco agobiante. No quería que sus vacaciones se arruinaran. La palabra agobiante me golpeó como un golpe físico. Arruinaran, repetí, incrédulo. Yo planeé este viaje. Yo compré los billetes. Y los padres de Marco pagaron los suyos, replicó ella rápidamente. Ellos no esperan que estemos cuidándolos constantemente. ¿Constantemente? La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotros como una acusación. Yo os apoyé a ambos cuando esa fue vuestra elección. Empecé a decir, pero ella me interrumpió. Nunca te pedimos un viaje de culpabilidad. Pude oír a Marco riéndose a carcajadas en el fondo, de algo completamente ajeno a nuestra conversación. Su voz, despreocupada y ajena a la destrucción que estaba causando, hizo que apretara la mandíbula. Sinceramente, papá, continuó Valeria, su voz endureciéndose con cada palabra, adoptando el tono de su marido. Marco tenía razón. Eres demasiado necesitado. El teléfono se sintió pesado como el plomo en mi mano. La palabra necesitado resonó en mi oído. Entiendo, dije, mi voz vacía de toda emoción. Bien. Hablaremos cuando volvamos. Entendido, repetí. Colgué sin decir adiós. Dejé el teléfono con un cuidado deliberado, la palabra necesitado haciendo eco en mi mente como una maldición. Caminé hacia mi despacho, atraído por un instinto que no podía nombrar. Las paredes estaban cubiertas de fotos familiares, un museo de una vida que ahora parecía una mentira. Yo enseñándole a Valeria a montar en bicicleta. Su graduación de la universidad, el día de su boda, cuando la acompañé al altar con lágrimas de orgullo en los ojos. Mis manos se cerraron lentamente en puños, mientras miraba estas imágenes de una relación que, aparentemente, había malinterpretado por completo. En una foto, sostenía a una Valeria bebé, ambos sonriendo a la cámara. Mi reflejo en el cristal mostraba a un hombre mayor, más duro ahora, con algo frío creciendo detrás de sus ojos. Extendí la mano y enderecé el marco de la foto con movimientos cuidadosos y precisos. La pequeña acción se sintió significativa de alguna manera, como si estuviera ajustando algo más que una imagen torcida. Estaba ajustando mi percepción de la realidad. Permanecí en mi despacho después de la llamada, rodeado por la evidencia de lo que había pensado que era amor, pero que aparentemente solo era utilidad. Cada foto en la pared contaba una historia que solo ahora, con una claridad dolorosa, comenzaba a entender correctamente. La foto de la boda en la que llevé a Valeria al altar. Había pagado 30 euros por ese día. Cada detalle, desde las flores hasta el banquete, había sido perfecto porque quería que ella fuera feliz. La foto de la graduación universitaria. Había cubierto sus préstamos estudiantiles cuando Marco no pudo encontrar trabajo después de su propia graduación. Las fotos de la búsqueda de casa, esparcidas por mi escritorio. Había sido cofirmante de su hipoteca cuando los bancos no los aprobaron por su cuenta. Las fotos de Navidad mostraban regalos caros debajo de árboles que yo había comprado. Los cumpleaños donde mis regalos se abrían al final, casi como una ocurrencia tardía. Cada recuerdo añadía peso a mi pecho, una presión creciente que dificultaba la respiración. Abrí el cajón de mi escritorio y saqué extractos bancarios y recibos que había guardado por costumbre. La entrada para su casa. 80 euros de mi fondo de jubilación, dinero que había ahorrado para mi propio futuro. Los pagos del coche que asumí, cuando Marco perdió su primer trabajo. Facturas de tarjetas de crédito que pagué cuando no podían llegar a fin de mes. El fondo de vacaciones que había estado construyendo durante años, dinero que había comprado sus billetes a Europa, pero no era solo el dinero. Recordé planes,
sacrificios que había hecho que iban más allá de los euros. El viaje de pesca con viejos amigos que cancelé porque Valeria necesitaba que cuidara al niño. La mujer de mi club de lectura que me había invitado a cenar. Dije que no porque Valeria necesitaba ayuda con una mudanza. Mis propios sueños de viajar, pospuestos una y otra vez mientras apoyaba los suyos. Recordé las cenas dominicales donde Marco apenas reconocía mi presencia, con la mirada fija en su teléfono. Las reuniones navideñas donde me sentía como un extraño en las conversaciones, las formas sutiles en que me había hecho sentir inoportuno en sus vidas, mientras aceptaba simultáneamente mi apoyo financiero sin pestañear. El patrón era tan claro ahora que no podía creer que lo hubiera pasado por alto durante tanto tiempo. Mis manos temblaban mientras apilaba las fotos boca abajo, incapaz de mirarlas más. La palabra necesitado se repetía en mi mente. Y de repente, con una claridad sorprendente, entendí la diferencia entre ser amado y ser útil. Nunca me habían pedido que me uniera a sus vidas. Me habían pedido que las financiara. Me levanté tan rápido que mi silla rodó hacia atrás y golpeó la pared con un ruido sordo. En el espejo sobre mi escritorio, vi a alguien de quien se habían aprovechado durante años, alguien que había confundido la generosidad con el amor, y había recibido manipulación a cambio. El reflejo mostraba a un hombre que había sido paciente, generoso y confiado, y que había sido recompensado con traición y desprecio. Abrí mi portátil y miré el panel de mi cuenta bancaria, el cursor flotando sobre la sección de usuarios autorizados, donde tanto Valeria como Marco tenían acceso a mis cuentas. Mi dedo tembló sobre el trackpad, a un clic de cambiarlo todo. Pero cerré el portátil sin hacer clic. La acción quedó suspendida, la tensión creciendo como una tormenta que acumula fuerza. Algunas decisiones requerían más que un impulso. Algunas decisiones requerían un plan. Me quedé sentado en el pesado silencio de mi despacho, el portátil cerrado ante mí como una puerta que aún no estaba listo para abrir. El peso de años de manipulación me oprimía los hombros. La casa silenciosa parecía contener la respiración a mi alrededor. Entonces, mi teléfono cortó el silencio con ese familiar sonido de notificación de mi aplicación bancaria. Casi lo ignoré, esperando otra notificación rutinaria de spam. Pero algo me hizo cogerlo. Quizás solo la necesidad de cualquier distracción de los oscuros pensamientos que circulaban en mi mente. La pantalla mostraba: alerta de cuenta. Transacción procesada. Abrí la aplicación del banco con mi huella dactilar, esperando ver mi factura mensual de servicios o el cargo del supermercado. En cambio, los detalles de la transacción se cargaron como un puñetazo en el estómago. 185, 0 euros. Restaurante Le Zinc, París, Francia. La marca de tiempo mostraba que había sido hacía 2 horas, justo a la hora de su almuerzo en París. Mi mente conectó los puntos con una claridad dolorosa. Valeria había usado mi tarjeta de usuario autorizado. Le había dado acceso de emergencia hacía años, cuando luchaba por construir su crédito, cuando pensaba que la estaba ayudando a ser financieramente independiente. La ironía me quemaba en el pecho. Me habían excluido de sus vacaciones familiares, pero estaban usando mi dinero para pagar sus lujosas comidas parisinas. Me desplacé por las transacciones recientes con una creciente incredulidad. Cargos de hotel, boutiques de lujo, atracciones turísticas. Todo en mi tarjeta, todo mientras supuestamente los padres de Marco pagaban lo suyo, y no esperaban que los cuidáramos constantemente. Me levanté, paseando por mi despacho con el teléfono apretado en la mano. Cada foto de familia en la pared se veía diferente ahora, como pruebas en un caso que finalmente empezaba a entender. La frase, "esta es mi oportunidad", se formó en mi mente, clara y segura. Abrí la sección de gestión de tarjetas de la aplicación, navegando hasta usuarios autorizados. El nombre de Valeria estaba allí, en letras digitales negras, representando años de acceso financiero que había otorgado por amor y por los que había recibido manipulación a cambio. Otra notificación sonó en mi pantalla. 285, 0 euros. Boutique Chanel, París. Estaba de compras mientras yo estaba sentado solo en mi casa, procesando su traición. Eso lo decidió todo para mí. Mi dedo se cernió sobre el botón eliminar usuario por un momento. Años de ser el padre comprensivo lucharon contra la creciente certeza de que el apoyo y la explotación eran cosas diferentes.
Apareció la pantalla de confirmación. ¿Estás seguro? Esta acción no se puede deshacer. Seleccioné sí. Eliminar inmediatamente. La pantalla lo confirmó. Acceso de usuario autorizado revocado. Sentí el primer sabor de control real en años. Una sensación a la vez extraña y profundamente satisfactoria. Dejé el teléfono en mi escritorio con cuidado deliberado, mirando mi reflejo en la pantalla oscura del ordenador. Por primera vez en días, una pequeña sonrisa cruzó mi rostro. Caminé a mi cocina para hacer café, mis movimientos más decididos de lo que habían sido desde que recibí ese primer y devastador mensaje de texto. La cafetera gorgoteó, y a través de mi ventana pude oír el cortacésped de mi vecino poniéndose en marcha. La vida ordinaria continuaba mientras mi silenciosa revolución comenzaba. La mañana siguiente me encontró en la mesa de mi cocina, disfrutando de verdad de mi café por primera vez en días. El periódico local estaba extendido ante mí cuando mi teléfono sonó con una persistencia agresiva. El número internacional era uno que reconocí. Miré la hora. 9:00 a.m. aquí, lo que significaba las 4 p.m. en París. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar, ya sin afán de complacer ni preocupado por perderme su llamada. Buenos días a ti también, Valeria, dije, escuchando su aguda inspiración al otro lado. Papá, ¿qué le has hecho a la tarjeta? Su voz fue inmediatamente exigente. Sin saludos ni preocupación por cómo estaba yo. He eliminado tu acceso a mi cuenta. No me vengas con esas. He intentado pagar el almuerzo y ha sido denegada. Delante de los padres de Marco, el chillido en su voz podría haber cortado el cristal. El camarero tuvo que volver 3 veces. Fue humillante. Eso debe haber sido embarazoso, respondí, tomando otro sorbo de mi café. ¿Embarazoso? Fue mortificante. No puedes hacer eso. Necesito esa tarjeta. ¿Para qué? Pensé que no necesitabas que te cuidara constantemente. Eso es completamente diferente. Su voz se agudizaba con cada palabra. ¿Lo es? Hubo una pausa, y pude oír una conversación ahogada en el fondo antes de que volviera con veneno en la voz. Arregla esto ahora mismo, o habrá consecuencias. ¿Qué tipo de consecuencias, Valeria? Marco y yo hemos estado hablando. Cuando volvamos, vamos a buscar residencias de ancianos. Mi taza de café se detuvo a medio camino de mis labios. ¿Residencias de ancianos? Te estás haciendo mayor, papá. Obviamente no puedes manejar tus finanzas de manera responsable. La crueldad en su tono era sobrecogedora. Venderemos tu casa para pagarla. De todos modos, no necesitas todo ese espacio. Oí la voz de Marco en el fondo. Dile que es por su propio bien. Marco dice que es por tu propio bien, repitió ella. Me quedé en un largo silencio, procesando estas amenazas. Querían institucionalizarme y vender mi hogar, porque había dejado de financiar sus gastos de vacaciones. La audacia era asombrosa. Papá, ¿estás escuchando? Restablece el acceso a mi tarjeta. He oído cada palabra. Bien. Así que lo arreglarás. Number. ¿Qué quieres decir con no? Quiero decir, no. Disfrutad del resto de vuestras vacaciones familiares. Papá, no te atrevas a... Colgué y dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa. Mis manos estaban firmes mientras tomaba un largo sorbo de café, mirando por la ventana de mi cocina a mi bien cuidado jardín. Esta casa en la que había vivido durante 30 años, pagada en su totalidad, con mi nombre solo en la escritura. La casa que pensaban que podían vender para almacenarme en algún lugar conveniente. Me levanté con un nuevo propósito, dejando mi café a medio terminar, y caminé hacia mi despacho con pasos decididos. Había trabajo que hacer. Saqué la escritura de mi casa del archivador, extendiéndola sobre mi escritorio como un plan de batalla, pero no era mi propia escritura la que estaba estudiando. Era el segundo documento de propiedad, el de la casa de Valeria y Marco en la calle del Arce. Mi nombre, solo, en el título, tal como había estado desde que la compré para ellos. Recordé la conversación de hacía 2 años. Es solo para la aprobación de la hipoteca, cariño. La transferiremos a nuestros nombres una vez que todo esté arreglado. Habían estado demasiado ocupados con sus vidas para encargarse del papeleo, siempre prometiendo hacerlo el mes que viene, la próxima temporada,
el año que viene. Encontré la tarjeta de visita de Javier Ríos en el cajón de mi escritorio. Me había vendido ambas propiedades, un hombre de confianza que entendía la discreción. Cogí las llaves y me dirigí a la puerta. El trayecto a su oficina me llevó por las conocidas calles de Zaragoza. La señora Pérez me saludó desde su jardín mientras salía de mi entrada. 20 minutos después, aparqué en Inmobiliaria Ríos, ubicada en una casa victoriana reconvertida. Javier levantó la vista de su ordenador cuando entré. Arturo, qué alegría verte. ¿Cómo te trata la jubilación? Javier, necesito vender la propiedad de la calle del Arce. Rápidamente. Hizo una pausa, sus ojos experimentados leyendo algo en mi expresión. La casa que compraste para Valeria. Está todo bien, todo bien. Solo necesito que se venda. ¿Cómo está el mercado? Javier se giró hacia su ordenador. El mercado está al rojo vivo. Propiedades como esa. 180, quizás 190 euros. El número me golpeó con satisfacción. Había pagado 130 hacía 2 años. ¿Cuán rápido es rápido? Preguntó Javier. Lo antes posible. Ponle un precio para que se venda ya. Sacó los papeles. Necesitaremos fotos, quizás algo de decoración. Podría tener a mi equipo allí mañana. La casa está ocupada actualmente. Oh, ¿Valeria se encargará de las visitas? Valeria está en Europa. Yo tengo las llaves. Javier pareció ligeramente confundido, pero profesionalmente aceptó. Discutimos el precio, la comisión, los plazos. Firmé el acuerdo de venta, mi firma firme y decidida. Empezaré a comercializarla inmediatamente, dijo Javier. En este mercado, podríamos tener ofertas en días. Nos dimos la mano. Al volver a mi coche, me sentí más ligero de lo que me había sentido en días. La amenaza se había convertido en acción. Dentro de mi casa, abrí mi portátil y encontré una notificación por correo electrónico del servicio de listado de inmuebles. Propiedad listada con éxito apareció en la pantalla, y sentí una oleada de satisfacción al ver esas palabras. Pero había más trabajo por hacer. Abrí una nueva pestaña en el navegador y busqué empresas de mudanzas Zaragoza. Los primeros resultados estaban llenos de grandes compañías, pero las pasé de largo, buscando algo más personal y fiable. Encontré Mudanzas Soler, una pequeña operación con excelentes críticas, un negocio familiar con 15 años de antigüedad, el tipo de empresa donde hablas con el dueño, no con un centro de llamadas. Marqué el número. Mudanzas Soler. Habla David. La voz era profunda, directa, sin guión corporativo. Hola, David. Necesito ayuda para mover algunas pertenencias mañana. Es una situación urgente. ¿De qué plazo estamos hablando? Mañana por la mañana, si es posible. Es el contenido de una casa entera. ¿De dónde a dónde nos mudamos?, preguntó David. Le di la dirección de Valeria, explicando que todo tenía que ir a un trastero. ¿Tiene ya el trastero?, preguntó. Y me di cuenta de que también tenía que arreglar eso. Puedo recomendarle Trasteros El Pilar, en la calle Brady, continuó David. Trabajo con ellos todo el tiempo. ¿Quieres su número? En minutos, tenía a Janet de Trasteros El Pilar en una llamada a 3 bandas discutiendo la logística. Para una casa completa, querrá al menos una unidad de 10x20, aconsejó David. El primer mes se paga por adelantado. Son 120 euros, añadió Janet. Me la quedo, dije. De vuelta al teléfono con David, finalizamos los detalles. Mi camión y 2 hombres. Podemos empezar a las 8 a.m. ¿Cuál es la dirección otra vez? Le di la dirección de la calle del Arce de Valeria, añadiendo: los residentes están fuera de la ciudad. Preferiría que todo estuviera hecho antes de que regresen. Entendido. Situación familiar. El tono de David sugería que había navegado por estas aguas antes. Algo así. He pasado por eso. Seremos eficientes y respetuosos. Después de terminar las llamadas y pagar el almacenamiento en línea, me preparé la cena con un apetito que no había sentido en días. Puse mi alarma a las 6:30 am, más temprano de mi horario habitual de jubilado, y preparé ropa de trabajo, mis viejos vaqueros y botas de mis días de contratista, antes de convertirme en alguien que financiaba los sueños de otros en lugar de perseguir los suyos. Esa noche dormí profundamente. Llegué a la propiedad de la calle del Arce a las 7:45 am.
La casa familiar me parecía diferente ahora. No era el hogar de mi hija, sino simplemente una propiedad que necesitaba ser despejada. El camión de mudanzas Soler ya estaba aparcado fuera. David salió de la cabina, un hombre robusto de unos 50 años. Sus dos ayudantes ya estaban descargando equipos. Señor Morales, David extendió una mano curtida por el trabajo. Abrí la puerta principal con mi llave de repuesto. La casa estaba silenciosa y vacía de una manera que parecía apropiada. Recorrimos las habitaciones. Esto llevará unas 3 o 4 horas, dijo David, tomando notas. Señalé lo que pertenecía a Valeria y Marco, que era todo. El caro sofá seccional que les compré la Navidad pasada. El elaborado despacho de Marco con su equipo de gaming. El extenso guardarropa de Valeria. El equipo comenzó con las cajas de los dormitorios, envolviendo y etiquetando con un cuidado sistemático. Insistí en ayudar. Pronto estaba cargando cajas etiquetadas como libros de Valeria y equipo deportivo de Marco, sintiendo una extraña satisfacción al ver sus posesiones ser empaquetadas tan metódicamente. En el armario de su dormitorio, encontré los álbumes de fotos de su boda. Al hojearlos, noté que yo estaba conspicuamente ausente en la mayoría de las fotos. La familia de Marco era prominente en cada toma, mientras que yo aparecía quizás en 3 fotos, siempre en los bordes. Cerré el álbum y se lo entregué al equipo. Habitación por habitación, vaciamos artículos caros que había olvidado que les había comprado. Bolsos de diseñador, aparatos electrónicos, el juego de comedor de cuero. Mi espalda empezó a doler, pero seguí adelante, impulsado por un propósito que no había sentido en años. En lo que habría sido una futura guardería, encontré muebles de bebé que habían montado con optimismo. Por un momento, la duda se deslizó. Estaba siendo demasiado duro. Entonces encontré los extractos de la tarjeta de crédito de Marco, que mostraban compras de lujo mientras a mí me decían que estaban en la pobreza, y la duda se evaporó por completo. A las 11:30 am, terminamos nuestro recorrido final por la casa vacía. Las habitaciones ahora resonaban de manera diferente. Cerré con llave y seguí al camión de mudanzas hasta el trastero, donde vi cómo sus pertenencias desaparecían en la unidad 47. Le pagué a David en efectivo, añadiendo una generosa propina. Conduciendo a casa solo, vi mi teléfono iluminarse con una notificación de Facebook. Entré en mi garaje, el dispositivo todavía zumbando en el portavasos, como un recordatorio insistente de que mi tranquila mañana estaba a punto de volverse mucho más complicada. Dentro de mi casa, finalmente revisé el teléfono vibrante y encontré múltiples notificaciones de Facebook. Valeria había publicado estados de enfado. Algunas personas no tienen respeto por la privacidad familiar. Los comentarios mostraban a amigos preguntando qué había pasado, con Valeria interpretando el papel de víctima a la perfección. Cerré Facebook sin responder y llamé a Javier Ríos. Arturo, grandes noticias. La voz de Javier era excitada. Tenemos un comprador serio. Una oferta en efectivo ya. Una pareja joven que acaba de mudarse aquí por trabajo. Hizo una pausa para darle efecto. La oferta es de 185 euros, más de lo que esperábamos. ¿Cuándo quieren cerrar?, pregunté, sintiendo una oleada de satisfacción. Esa es la cuestión. Quieren cerrar de inmediato. Podrían mudarse este fin de semana si es posible. Revisé mi calendario. Hoy era jueves. ¿Este fin de semana? Son compradores muy motivados. ¿Puedes encargarte de un cierre acelerado? Puedo tener la documentación lista para mañana. Haz que suceda, dije. El viernes por la mañana me encontró en la oficina de la notaría, firmando papeles con una precisión metódica. Conocí a los compradores, Miguel y Sara Sánchez, de unos 30 años, el tipo de pareja joven y esperanzada que me recordaba a Valeria y Marco antes de que el cinismo se apoderara de ellos. Nos encanta lo que ha hecho con el jardín, dijo Sara durante nuestro recorrido final por la casa vacía. No mencioné que no era mi jardín. Es perfecto, dijo Miguel, aceptando las llaves. Podemos mudarnos mañana por la mañana. La confirmación de la transferencia bancaria apareció en mi teléfono. Había convertido mi gesto de amor paternal en una sólida victoria empresarial. El sábado por la mañana, decidí pasar por la propiedad una última vez. Llegué para ver un camión de mudanzas en la entrada.
Miguel y Sara dirigían a los operarios con una energía contagiosa, estaban llevando una cuna al interior. Una familia joven, empezando de cero en una casa, que había visto demasiada decepción. Aparqué al otro lado de la calle, observando cómo Sara plantaba flores en el jardín delantero mientras Miguel montaba un columpio en el patio trasero. Mi teléfono sonó con un número internacional. Contesté justo cuando un taxi se detenía frente a la casa. Sincronización perfecta. Valeria salió primero, agotada por el viaje, pero inmediatamente alerta al inspeccionar la escena. Marco pagó al conductor, su rostro cambiando de la confusión a la alarma mientras procesaba el camión de mudanzas y a los extraños en lo que él consideraba su entrada. Disculpe, llamó Marco a Sara, quien levantó la vista de su jardinería con curiosidad amistosa. ¿Qué están haciendo en nuestra casa? Miguel apareció en la puerta, con papeles en la mano. ¿Su casa? Creo que ha habido un error. Salí de mi coche y caminé tranquilamente hacia la escena, sacando un sobre del bolsillo de mi chaqueta. Valeria me vio, su rostro cambiando de la confusión a la comprensión y a la furia pura en el lapso de 3 segundos. Papá, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué hay extraños en nuestra casa? La voz de Valeria tenía ese filo agudo que me había cansado de oír. Miguel y Sara intercambiaron miradas preocupadas. Señor, no sé quién es usted, dijo Marco a Miguel, pero necesita sacar sus pertenencias de aquí inmediatamente. Miguel levantó sus papeles. Tengo la escritura aquí mismo. Cerramos el trato ayer. Eso es imposible. Esta es nuestra casa. Quizás deberíamos llamar a la policía, dijo Sara con voz baja pero decidida. Di un paso adelante, mi voz con la calma autoridad que había aprendido en mis años gestionando proyectos. Eso no será necesario. Papá, arregla esto ahora, exigió Valeria. Me dirigí primero a Miguel y Sara. Lamento la confusión. Por favor, continúen con su mudanza. Luego me volví hacia Valeria y Marco. La casa fue vendida porque me pertenecía. El rostro de Marco se enrojeció. ¿Qué quieres decir con que te pertenecía? Revisa la escritura original. Nunca fue transferida a vuestros nombres. No puedes simplemente vender nuestro hogar, chilló Valeria. Puedo vender mi propiedad, respondí uniformemente. ¿Qué es exactamente lo que hice? Esto es un robo. Te demandaremos, gritaba Marco ahora. ¿Con qué dinero? Creo que vuestras tarjetas de crédito fueron denegadas en París. Miguel susurró algo a Sara, quien asintió y comenzó a dirigirse a su puerta principal. Su puerta principal ahora. La voz de Valeria se volvió desesperada. ¿Dónde se supone que vamos a vivir? ¿Dónde están nuestras cosas? Le extendí el sobre que había estado sosteniendo. Marco lo arrebató, abriéndolo con dedos furiosos. Leyó en voz alta. Trasteros El Pilar. Unidad 47B, calle Brady. ¿Un trastero? La voz de Valeria se quebró. Has metido nuestra vida en un trastero. Preservé todo cuidadosamente. El primer mes de alquiler está pagado. Esto es una locura. No puedes hacerle esto a la familia, gritó Marco. La familia no excluye a los padres de las vacaciones familiares, ¿verdad? Marco se acercó, tratando de intimidarme. Impugnaremos esto, lucharemos contra ti en los tribunales. La venta es legal. La propiedad era mía. La voz de Valeria se volvió manipuladora, el tono que había usado desde la infancia. ¿Cómo has podido hacerle esto a tu propia hija? La miré por un largo momento. ¿Cómo pudisteis vosotros hacerle lo que le hicisteis a vuestro propio padre? Sara salió de la casa, con la preocupación evidente en su voz. ¿Está todo bien, le dije. Disfrutad de vuestro nuevo hogar. Valeria y Marco se quedaron en la acera, con su equipaje europeo todavía en la mano, pareciendo turistas que se habían equivocado de camino, y habían entrado en la vida de otra persona. Caminé de regreso a mi coche con pasos medidos. Esto no ha terminado, gritó Marco detrás de mí. Entré en mi coche y arranqué el motor, la música clásica reanudándose donde la había dejado. Sí que ha terminado, susurré para mí mismo. 3 meses después, estaba leyendo el periódico de la mañana cuando sonó el timbre. Un agente judicial me entregó unos documentos legales. La demanda de Valeria y Marco. Firmé el acuse de recibo sin sorpresa. Por la tarde, estaba revisando la decisión del tribunal en mi cocina. Demanda desestimada.
El propietario tenía el derecho legal de vender su propia propiedad. El juez había sido minucioso y poco comprensivo con sus reclamaciones. Todd y Valeria eran responsables de sus propias costas legales. Mi abogado llamó en menos de una hora. Victoria limpia, Arturo. No tienen base para apelar. El periódico local publicó un pequeño artículo. Disputa de propiedad familiar resuelta. La red de cotilleos del pueblo había estado zumbando durante meses. En la cafetería, oía conversaciones. Siempre pensé que ese yerno parecía un engreído. Otros decían: Arturo Morales trabajó duro toda su vida. Se merecía algo mejor. Algunas voces desaprobadoras murmuraban: la familia debería permanecer unida. Pero había aprendido a dejar que las opiniones de los demás me resbalaran. Una tarde, visité la protectora de animales que había visto meses atrás. Max, un golden retriever de 3 años, buscaba un nuevo hogar. Ha estado con una familia, es bueno con la gente, le encantan los paseos en coche, explicó la encargada. Me arrodillé, y Max se acercó de inmediato, moviendo la cola como si me hubiera estado esperando específicamente a mí. La conexión fue instantánea. Max parecía entender mi soledad, y yo reconocí su necesidad de un compañero que no lo abandonara. Una hora después, Max iba de copiloto en mi coche, con la cabeza por la ventana, ambos dirigiéndonos hacia algo nuevo. Esa primera noche, durmió junto a mi cama, y por primera vez en meses, ninguno de los dos se sintió solo. Con Max a mis pies, investigué autocaravanas en línea. Las mejores autocaravanas para viajeros mayores me llevó a artículos sobre libertad y aventura. En los concesionarios, los vendedores estaban ansiosos por ayudar. Probé una Airstream de 25 pies, el tamaño perfecto para una persona y un perro. Utilicé el valor de mi segundo coche más mis ahorros para comprarla al contado. A Max le encantó la vida en la autocaravana de inmediato. Planeamos nuestra ruta. Parques nacionales, pueblos pequeños, lugares que siempre había querido ver pero que había pospuesto por obligaciones familiares. La mañana que dejamos Zaragoza, mi casa estaba preparada para una ausencia prolongada. Cargando la caravana, empaqué equipo de acampada, los suministros de Max y un solo álbum de fotos, fotos de Valeria de niña, antes de que la decepción nos cambiara a ambos. Condujimos por Zaragoza una última vez, pasando por lugares familiares que ahora parecían más pequeños. Al pasar por la calle del Arce, vi a los hijos de Miguel y Sara jugando en el jardín. La casa, finalmente, llena de la alegría que estaba destinada a albergar. La señal de la autopista decía: Picos de Europa, 250 kilómetros. Max tenía la cabeza por la ventana, mi mano firme en el volante. Ambos, finalmente, libres. Esa tarde, nos detuvimos en un mirador panorámico en las montañas. Abrí una silla de camping mientras el sol se ponía, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura que nunca me había tomado el tiempo de notar antes. Max se acomodó a mi lado, contento y leal, sin más agenda que la compañía. Por primera vez en años, estaba exactamente donde debía estar. Tools.